vamos a revisar la declaración a la policía de Fernando Cerimendo, ¿no? El que fuera el asesor principal del presidente Rodrigo Paz, porque bueno, las pruebas están ahí. Esta es una fotografía de marzo en Estados Unidos, con nada más y nada menos que con Marco Rubio, el que se dice que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, en una reunión súper importante del Escudo de las Américas. Aquí lo podemos ver al ahora ministro de la presidencia Fernando Aramayo, que en esas veces era canciller, y aquí Fernando Cerimendo, ¿no? Y el presidente Rodrigo Paz, es decir, si lo llevaba a reuniones tan importantes, o sea, no es un aparecido Fernando Cerimendo, ¿no? Aquí podemos ver otra reunión. Creo que este es con un representante de una alcaldía de Estados Unidos, pero aquí está Fernando Cerimendo, aquí está Fernando Aramayo, la esposa del presidente Urquídiez, ¿no? Vivi le dicen, y aquí está Rodrigo Paz. O sea, para ser alguien que no conocía, para ser alguien que solamente había apoyado durante la campaña, pues bueno, estas fotos son de marzo de este año, a la mitad ya del periodo, ¿no? Y esto es lo que publicó el Departamento de Estados Unidos en su cuenta oficial de Flickr, donde pueden ver, pues ahí Fernando Cerimendo. Bueno, es la misma foto de la anterior, ¿no? Pero aquí podemos ver ya más claramente a Marco Rubio, es decir, una de las reuniones más importantes que ha tenido el país. ¿Por qué tenía que estar ahí Fernando Cerimendo? Es decir, no estaba invitado por Estados Unidos. Aquí otra fotografía de Fernando Cerimendo en Casa Grande, para los que reconozcan, así es, así son los asesores de la Casa Grande, ¿no? Y aquí una fotito donde está el ministro, aquí el actual ministro de la presidencia, Fernando Aramayo, Fernando Cerimendo, y aquí no reconocemos a este señor, tampoco se ha dado a conocer quién es él, pero bueno, o sea, lo conocían, eran amigos. ¿Por qué lo niegan? Bien, esta es la declaración que ha dado Fernando Cerimendo. Cuestionario: Fernando Gabriel Cerimendo, identificación y antecedentes personales. Indique sus nombres y apellidos completos. Fernando Gabriel Cerimendo. Indique su nacionalidad, fecha de nacimiento y profesión. Argentino, 1 de mayo de 1985, consultor político. Describa sus principales actividades profesionales durante los últimos 5 años. Consultor público, publicista y empresario. ¿Cuál es su actividad económica principal? Soy consultor político internacional en Argentina y en Estados Unidos. ¿Qué empresas, sociedades, agencias, consultoras o emprendimientos posee o administra? En Bolivia ninguna. En Estados Unidos tengo una empresa, Numen Group Inc. desde el año 2021 que le provee servicios a clientes de diferentes países, y en Argentina tengo una empresa de publicidad, Numen de publicidad, donde tengo 35 empleados y una cantidad de 12 clientes que tiene 2 sucursales. También soy propietario de una academia que se llama Academia Numen, que dicta cursos de tecnología asociada al proyecto Magnament Institute, una productora USRL que produce audiovisuales. Tengo mi propia razón social, que también tengo facturación, y soy socio de otras empresas que no tienen actividades porque decidí moverme para acá. 6. ¿Qué participación tiene en la empresa Numen? En Estados Unidos soy socio único y en las demás soy socio con mi esposa. 7. ¿Qué otras empresas o emprendimientos tiene en Bolivia o en el extranjero? En Bolivia nada. Quería una empresa de marketing acá para poder establecerme acá. 9. ¿Qué actividades desarrolla cada una? Ninguna, no tengo ninguna empresa en Bolivia. 9. ¿Cuál es su fuente principal de ingresos? Las empresas que mencioné anteriormente. 10. ¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2025? Cerca de $1 millón con actividades fuera de Bolivia. 11. ¿Cuál era aproximadamente su ingreso mensual durante 2026? Similar, parcializando el año 2025 con todos los ingresos de las empresas del exterior. 12. ¿Qué ingresos adicionales percibía? No había ingresos adicionales, todo encarizado. No sé, bueno, la ortografía de la policía boliviana. Todo encarizado, dice. ¿Tiene cuentas bancarias en Bolivia? No. ¿Tiene cuentas bancarias en Argentina u otros países? Sí, señor, en Argentina y Estados Unidos. ¿Tiene inversiones, sociedades, propiedades o activos registrados a nombre de terceros? No, ni en Bolivia ni en Argentina. Tengo todo a mi nombre. Ingresos y actividades en Bolivia. ¿Cuándo ingresó por primera vez a Bolivia durante el año 2024? El año 2024 no recuerdo. ¿Cuál fue el motivo de su ingreso? No recuerdo. ¿Qué actividades desarrolló inicialmente? Ninguna actividad. ¿Con qué personas se reunió? No recuerdo. ¿Quién financió sus viajes y estadías? Yo personalmente. ¿Quién cubría sus gastos de alojamiento? Yo. ¿Quién cubría sus gastos de transporte? Yo.
¿Cuántas veces ingresó a Bolivia durante 2025? Sí ingresé, pero no recuerdo la cantidad. ¿Cuántas veces ingresó durante 2026? No recuerdo, pídanle a flujo migratorio muchas veces. ¿Con qué finalidad realizó esos viajes? Porque quería instalarme en Bolivia, estaba desarrollando un proyecto de comunicación de marketing. 10. Ah, no, esto ya lo hemos revisado, ¿no? 25. ¿Quién coordina sus actividades en Bolivia? Yo. ¿Quién era su principal contacto dentro del entorno de Rodrigo Paz? El presidente Rodrigo Paz. Y esto es lo más importante, ¿no? El principal contacto que tenía en el gobierno era Rodrigo Paz. ¿Quién le proporcionaba información para desarrollar sus actividades? Nadie. ¿Quién financiaba esas actividades? Nadie. Tercero, relación con Rodrigo Paz Pereira. ¿Conoce a Rodrigo Paz Pereira? Sí. ¿En qué circunstancias se conocieron? No recuerdo. 31. ¿Tenía alguna relación con él antes de las elecciones de 2025? Sí. 32. ¿Con qué frecuencia se comunicaban? No entiendo qué relevancia tiene en el caso. 31. ¿Tenía alguna relación con él antes de las elecciones de 2025? Dice que sí, o sea, sí había una relación antes de las elecciones. 33. ¿Se comunicaban medios se comunicaban? No entiendo qué relación tiene con el caso. 34. ¿Tenía acceso al teléfono personal del señor Paz? No entiendo qué tiene que ver con el caso. Se comunicaba directamente mediante WhatsApp. No entiendo qué tiene que ver con el caso. Se comunicaba mediante Telegram. No entiendo qué tiene que ver con el caso. 37. ¿Utilizaba correo electrónico? No entiendo qué tiene que ver con el caso. 40. ¿Quién solicitaba sus servicios? No tengo actividades acá en Bolivia. 41. ¿Le impartía instrucciones acá en Bolivia? No. 43. ¿Rodrigo Paz le solicita asesoramiento directamente? No. Campaña electoral número 47. ¿Cuál fue su participación en la campaña presidencial de Rodrigo Paz? Ayudé en consejos de comunicación digitales. 48. ¿Quién lo contactó? No recuerdo. 49. ¿Existió contrato escrito? No. 57. ¿Qué empresas participaban en el financiamiento de sus servicios? Tengo en claro que nunca me financiaron. Resalto que ayudé en consejos de comunicación digitales. 58. ¿Qué función desempeñó durante la primera vuelta? Ninguna. 59. ¿Qué función desempeñó durante la segunda vuelta? Ya lo dije anteriormente, ayudé en consejos de comunicación digital. 65. ¿Qué personas integraban su equipo? No entiendo la pregunta. ¿Por qué se saldará, no? 59 y 65. 5. Inicio del gobierno. 67. Después de la victoria electoral, ¿qué funciones comenzó a desarrollar? Ninguna. 68. ¿Quién le solicitó continuar colaborando con Rodrigo Paz? No tiene que ver con el caso. 69. ¿En qué fecha comenzó esa colaboración? No tiene que ver con el caso. 70. ¿Dónde desarrollaba sus actividades? No tiene que ver con el caso. 71. ¿Tenía oficina dentro de la Casa Grande del Pueblo? No tiene que ver con el caso. 72. Si no tenía oficina, ¿qué espacio utilizaba? No tiene que ver con el caso. 73. ¿Quién organizaba su ingreso? No tiene que ver con el caso. 74. ¿Tenía credencial? No tiene que ver con el caso. 75. ¿Tenía acceso permanente? No tiene que ver con el caso. 76. ¿Qué funcionarios conocían de su presencia? No tiene que ver con el caso. 77. ¿Con qué frecuencia ingresaba a la Casa Grande del Pueblo? No tiene que ver con el caso. 78. ¿Con qué frecuencia se reunía con el presidente? No tiene que ver con el caso. 79. ¿Qué temas trataba? No tiene que ver con el caso. 6. Naturaleza real de su función. 80. Usted ha sido descrito públicamente como asesor, estratega, consultor y colaborador del presidente. ¿Cuál de estas denominaciones considera correcta? No tiene que ver con el caso. La respuesta. 81. ¿Quién le otorgó esa condición? No tiene que ver con el caso. A ver, todas estas responden con no tiene que ver con el caso. Solo voy a leer las preguntas. 83. ¿Existía decreto, resolución, contrato, consultoría o convenio que sustentaba sus funciones? ¿Quién le asignaba las tareas? ¿Quién supervisaba su trabajo? ¿A quién le día cuentas? ¿Quién evaluaba sus resultados? ¿Tenía subordinados? ¿Podía impartir instrucciones a funcionarios públicos? Y todas esas no tiene que ver con el caso. A ver. Séptima, Dirección General Comunicación Estratégica. ¿Conoce a Mónica Jimena Galarza Lora? Sí, pero no tiene que ver con el caso. 94. ¿Cuándo la conoció? No tiene que ver con el caso. ¿Qué relación profesional mantuvo con ella? ¿Cuál era su función dentro del gobierno? Las dos preguntas no tienen que ver con el caso. Luego, ¿quién tenía las responsabilidades formal de la comunicación presidencial? También no tiene que ver con el caso. ¿Usted coordina directamente con la Dirección General de Comunicación Estratégica? ¿Con qué frecuencia le impartía instrucciones a la señora Galarza? ¿Qué instrucciones le solicitó notificaciones, notificar contenidos? ¿Le solicitó retirar contenidos? ¿Le solicitó publicar contenidos? ¿Le solicitó preparar discursos? ¿Le solicitó modificar discursos? ¿Le solicitó preparar mensajes presidenciales? ¿Le solicitó modificar? ¿Le solicitó preparar discursos? ¿Le solicitó preparar alguna vez la señora
Galarza cuestionó una instrucción suya, no tiene que ver con el caso. Todas las preguntas no tienen que ver con el caso. 110. ¿Qué ocurrió? ¿Quién tuvo finalmente la última palabra? Discursos presidenciales. Participó en la elaboración de discursos del presidente Rodrigo Paz. ¿Cuántos discursos aproximadamente? ¿Qué tipo de discursos? ¿Quién elaboró el primer borrador? ¿Quién le proporcionaba información? ¿Quién revisaba el contenido? ¿Quién podía realizar modificaciones? ¿Usted modificó personalmente discursos? ¿Quién aprobaba la versión final? ¿El presidente conocía previamente sus modificaciones? ¿El presidente aceptaba sus recomendaciones? Identifica al menos 3 discursos en los que haya intervenido. Indique fecha, lugar y motivo de cada discurso, donde se encuentran los documentos originales. Y en todos respondió, no tiene que ver con el caso. Ya estamos en la 125, 126, donde se encuentran los borradores, quién conserva esos archivos. 9 mensajes presidenciales. Participaba en la preparación del mensaje presidencial. ¿Qué mensaje recuerda haber preparado, modificado? ¿Quién decidía el contenido? ¿Quién autorizaba su publicación? ¿Tenía la capacidad para ordenar una publicación directamente? ¿Alguna vez ordenó publicar un mensaje sin autorización de la Dirección de Comunicación? ¿Quién ejecutaba técnicamente las publicaciones? ¿Quién tenía las contraseñas de las cuentas? ¿Usted tenía acceso a ellas? ¿Tenía capacidad para eliminar publicaciones? ¿Tenía capacidad para modificarlas? ¿Quién autorizaba esas acciones? Y todas esas responde como no tiene que ver con el caso. Redes sociales y estrategia digital. Explique cuál era su función respecto de las redes sociales del presidente. No tiene que ver con el caso. Y las preguntas continúan, ¿no? ¿Qué cuentas administraba? ¿Tenía acceso a cuentas oficiales? ¿Tenía acceso a cuentas personales? ¿Quién integraba el equipo digital? ¿Quién contrataba a las personas? ¿Quién pagaba sus servicios? ¿Quién establecía la estrategia de contenidos? ¿Quién decidía qué temas debían posicionarse? ¿Quién decidía qué temas debían evitarse? ¿Quién aprobaba las publicaciones? ¿Existía un sistema de autorización previa? ¿Los materiales debían ser aprobados por usted? ¿Quién informó que tenía esa facultad? ¿Puede identificar publicaciones concretas que usted haya ordenado, modificado? 11. Participación en reuniones de gabinete. Participó en reuniones de gabinete. ¿Cuándo comenzó a participar? ¿Quién autorizó su presencia? Y en todas ellas le responde no tiene que ver con el caso. 158. ¿Con qué calidad participaba? Era presentado como asesor del presidente. Podía intervenir durante las reuniones, existía opiniones, emitía opiniones, realizaba recomendaciones, daba instrucciones, tomaba decisiones. Los ministros tomaban en consideración sus opiniones. Alguna decisión fue modificada después de una intervención suya. Identifique una decisión concreta, quiénes estuvieron presentes, existe acta de reunión, se registró su asistencia, tomaba fotografías, grabaciones o notas donde almacenaba esa información. Y todas ellas no tienen que ver con el caso. Número 12. Influencia sobre ministros. 173. ¿Con qué ministros mantenía contacto? 174. ¿Quiénes lo llamaban directamente? 175. ¿A qué ministros les impartía instrucciones? 176. ¿Sobre qué temas? 177. Algunos ministros le entregó información antes de que fuera pública. 178. ¿Qué información? 179. Solicitó información a ministros. 180. ¿Para qué finalidad? 181. ¿Alguna vez solicitó que un ministro adoptara una determinación posición? 182. ¿Alguna vez solicitó modificar una decisión ministerial? 183. ¿Alguna vez solicitó una designación o destitución? 184. ¿Alguna vez recomendó contratar a una persona? 185. ¿Alguna vez recomendó contratar a una empresa? 186. ¿Alguna vez intervino en una capacitación? ¿Alguna vez intervino en un contrato estatal? 13. Intervención en asuntos ajenos o comunicación. Su actividad se limitaba a comunicación, sino que otros asuntos atendía. Y así, o sea, las preguntas, ¿no? Participó en la elaboración o modificación de decretos supremos, participó en la elaboración o modificación de proyectos de ley, participó en decisiones económicas, participó en asuntos relacionados con combustibles, participó en asuntos de seguros, participó en asuntos de empresas públicas, participó en asuntos de seguridad, participó en asuntos policiales, participó en asuntos militares, participó en asuntos internacionales, participó en negociaciones con empresas privadas. Identifique cada asunto, quién le solicitó intervenir, qué resultados tuvo de esta intervención. Representación del presidente. ¿Alguna vez se presentó ante terceros como representante de Rodrigo Paz? ¿Alguna vez dijo ser asesor del presidente? Y en todas ellas responde no tiene que ver con el caso, ¿no? 206. ¿Alguna vez dijo
representar al gobierno, alguna vez sostuvo reuniones con empresas, autoridades extranjeras en nombre del presidente, alguna vez realizó gestiones ante ministros en nombre del presidente, alguna vez comunicó decisiones presidenciales a terceros, ¿quién lo autorizó? Existe documentación que acredite dicha autorización, puede identificar a las personas ante quienes se presentó en esa manera. 15. Contradicción con la versión presidencial. El presidente Rodrigo Paz manifestó públicamente el 26 de agosto de 2026 que usted nunca tuvo una autorización para representar a la presidencia, al gobierno o a su familia y que nunca existió una relación laboral directa con usted. ¿Está de acuerdo con esta afirmación? No tiene que ver con el caso. Si está de acuerdo, explique cuál era exactamente su función. Si no está de acuerdo, indique qué parte considera falsa, quién le autorizaba a desarrollar las actividades que realizaba, quién le permitía ingresar a reuniones de alto nivel, quién le permitía acceder a funcionarios y ministros, quién le solicitaba los asesoramientos. ¿Tiene algo más señalar o declarar la presente declaración? Sí, quiero declarar que ese es un intento de golpe, que esto es un intento de golpe de Estado para desestabilizar el gobierno de Rodrigo Paz, violentando todos los derechos y tratados internacionales. Me reservo el derecho de accionar legalmente en Bolivia y ante cortes internacionales contra todos los que han llegado los derechos internacionales y que no entiendo los cargos que me señalan ahora. Para presentar la presente declaración informativa, ¿fue objeto de algún tipo de presión o fue de manera voluntaria? Bueno, o sea, la mayoría de estas preguntas yo creo que no las tiene que responder Cerimedo, ¿no? Sino el presidente Rodrigo Paz y su equipo de comunicación. O sea, son ellos los que tienen que sentarse y decir si Cerimedo decía o no, o así deshacía. Pero la verdad es que sí, lo hemos visto en esas reuniones tan importantes para el gobierno de Bolivia, pues Cerimedo sí tenía mucho que ver. Pero bueno, esa es la situación. Vamos a ver qué más dice el gobierno.